La democracia es el sistema de gobierno quizás imperfecto, pero el que te permite que cada ciudadano se desarrolle en función de sus propios intereses, de sus propias potencialidades. La democracia te permite vivir con tus derechos fundamentales garantizados, pero también implica que tengas que ejercerlos, porque si no los pierdes, lo que no se usa se pierde. Entonces, para mí la democracia es el único sistema político hasta ahora aceptable, con lo cual uno pudiera pensar que, como tú bien dices, la democracia está infectada, lo que pasó en Estados Unidos, lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, en Hungría y en otros países, en Turquía, uno ve cómo estos gobernantes llegan gracias a las democracias y después tuercen todo, cooptan todas las instituciones y sencillamente se vuelven gobiernos autocráticos o dictatoriales. Precisamente, ¿qué no es democracia, Orlando, según lo que acabas de decir? Porque, por ejemplo, yo recuerdo un profesor a quien respeto mucho en la universidad, Edgardo Ricciuti. Él decía que en Cuba tú tenías cómo elegir, pero elegías entre una torta de chocolate, un brownie de chocolate, helado de chocolate o galleta de chocolate, pero no podías escoger otra cosa que no fuera chocolate. Y si no te gustaba el chocolate, tienes que escoger chocolate. ¿Qué no es democracia para ti? Democracia es el no respeto al libre albedrío, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, el no respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales del hombre. Y eso es lo que logran algunos gobiernos, que hacen, no logran, que hacen tanto gobiernos dictatoriales como gobiernos autocráticos. Te pongo un ejemplo. China es un régimen de partido único, donde el comité central del partido chino lo controla todo. Y China se ha vuelto una potencia y en pocos años será la primera potencia del mundo por el volumen de dinero, por el nivel de tecnología y el nivel de avance. Pero la pregunta es, ¿vale la pena ser una potencia de esa magnitud a costa de que se le coarten libertades fundamentales? Ese es el dilema que hay que plantearse y que lamentablemente uno ve que en ocasiones, sobre todo las generaciones más jóvenes, pareciera que les es indiferente porque la democracia les ha fallado, la democracia no les ha dado respuesta, porque los gobernantes han hecho que no les dé respuesta y entonces los jóvenes sencillamente les es indiferente bajo qué régimen viva y eso es peligroso para la democracia. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y si no, pregúntenle a los venezolanos, a los nicaragüenses, cómo nos va. Justamente acabas de decir cómo los venezolanos y los nicaragüenses estamos sufriendo, digamos, la opresión de la dictadura o la pérdida de la libertad. Yo quisiera que además hablemos un poco de esa encuesta de Latinobarómetro, de cada vez cómo los jóvenes pierden la fe en la democracia y además la apatía en la política, y cómo se está convirtiendo como un ejemplo a seguir lo que ocurre en China, por ejemplo, que es más resultados que libertades y son capaces de canjear los resultados por la libertad. Gente que espera una mano dura con tal de que tenga resultados. Orlando, ¿hacia dónde va la democracia? Mira, la democracia tiene que evolucionar y las instituciones que soportan la democracia tienen que evolucionar y los liderazgos tienen que evolucionar. Si no corremos el riesgo de caer en estas tentaciones autocráticas, autoritarias, de estos ensayos que terminan saliendo muy mal. Tienes el caso de Rusia con Putin, eso no ha salido bien. No solo que la economía está muy mal, sino que ha habido un ataque feroz hacia la oposición. Pero hay una Tienes élite caso. rusa, Orlando, pero hay una élite rusa que está haciendo mucho dinero también de ahí. Claro, pero tú has dicho la palabra clave, una élite. Y el problema no es una élite, el problema es que todos podamos vivir bien, de que todos podamos tener la libertad de hacer lo que deseemos,
la libertad de hacer las cosas para las cuales somos buenos para hacer, la libertad de que con nuestro propio esfuerzo podamos superarnos y conseguir una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestra familia. Y eso en gobiernos dictatoriales o autocráticos no se consigue. Y el caso de Rusia, lo dijiste muy bien, una élite. Lo mismo tenemos en Venezuela. Hay una élite muy pequeña, por cierto, corrupta, que tienen inmensas fortunas robadas al erario público o producto del negocio del contrabando ilegal de oro, de diamantes, de droga, etcétera. Lo mismo sucede en Nicaragua y lo mismo sucede en este tipo de regímenes, que se plantean y se presentan como los adalides de las luchas sociales y después a los primeros que traicionan es a las sociedades y a la gente más humilde. Pero justamente en el caso chino, una de las cosas que está vendiendo su política exterior es que ha aumentado la calidad de vida de los chinos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué hay de eso? Sobre todo con la experiencia del coronavirus, donde no hemos tenido toda la información y donde Li Weiliang, el doctor, el médico chino que hizo la primera denuncia en la red social Weibo sobre lo que era esta nueva pandemia o este nuevo virus y que fue obligado a retractarse y que pocas semanas después fallecía. ¿Qué opinión tiene Orlando Goncalves de esta situación? Bueno, es exactamente lo que venimos hablando. O sea, el gobierno chino evidentemente ha sacado a millones de personas de la pobreza. China es un país milenario, pero era un país muy rural y muy pobre. Evidentemente han sacado a millones de la pobreza. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de vida que están teniendo estos chinos que salieron de la pobreza? Entonces, cuando tú tienes que sacrificar tus libertades, cuando tú tienes que vivir bajo unas normas y bajo la autoridad, el peso de la bota de una autoridad que te coarta tu libertad y que te coarta tu posibilidad de poderte expresar, de poderte desarrollar, es sumamente peligroso. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si China hubiese sido transparente con esto de la pandemia y si hubiese detectado en noviembre de 2019 y si hubiese hecho el cerco epidemiológico? Probablemente hoy no tuviéramos casi 30 millones de contagiados y más de 2 millones de fallecidos. ¿Por qué? Pero, Porque China ocultó eso, no quiso que el mundo se enterara. Y hoy en día siguen ocultándolo. y además China sigue creciendo en términos de producción. Pero fíjate la contradicción, ¿no? Ellos son los que están criticando el tema de la censura, del sistema electoral, tanto Rusia como China, con lo ocurrido en Estados Unidos. Y vemos a Twitter, a Facebook y a Google que acaban de censurar al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué opinión merece esto? Considerando que China no permite que ni Google, ni WhatsApp, ni digamos, ni Twitter, ni Facebook puedan operar dentro de China, pero están usando también troles y bots para influir en otras elecciones. Son dos preguntas, Orlando, porque la verdad es que la censura a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y qué opinión merece que China no quiera que estas redes sociales funcionen en su país. Salud por eso, por cierto, que te vi sirviendo ahí el tequila. Mira, el reclamo de China y de Rusia de que la democracia americana está en problemas es sencillamente un acto de relaciones públicas, pues de tratar de venderle a la gente del mundo de, bueno, los americanos están muy mal, véannos a nosotros que vamos muy bien. Pero mientras dicen eso de la boca hacia afuera, de la boca hacia adentro, entonces, como tú bien dices, prohíben Google, prohíben WhatsApp, prohíben Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un régimen autocrático y todo lo tiene que controlar, por un lado. Por otro lado, el tema de las redes sociales y la censura en las redes sociales. Yo me debatí varios días sobre el tema, porque la verdad es que el presidente de los Estados Unidos era una voz importante, era una voz que tenía influencia y sus palabras tenían mucho peso, además de muchos seguidores. Entonces, cada vez que el presidente Trump escribía algo, eso tenía un impacto en la sociedad.
Y ese discurso polarizante, agresivo, divisor, montado sobre una realidad paralela, sobre mentiras, donde él sencillamente decía que había ganado la elección y jamás presentó una prueba, donde recurrió a 60 demandas ante cortes estatales y federales y las 60 le dijeron que no a sus demandas porque no servían, porque estaban incompletas, porque no tenía pruebas, porque eran inconsistentes. O sea, el discurso de él era un discurso que polarizaba y que dividía más la sociedad. Y eso terminó con lo que sucedió el 6 de enero. Ahora, la pregunta es, ¿se le coartaron su derecho a la expresión? Me parece que sí. Y lo peligroso de esto es que fueron unas empresas privadas. Hay gente que dice, bueno, ellos tienen unas empresas privadas, son una empresa privada y eso tiene unas normas que uno las acepta además. Nunca las lee, pero las acepta. Bueno, eso es cierto, pero al ser ellos una empresa que genera un ambiente público, en ese ambiente público se desarrollan las libertades fundamentales de nosotros. Entonces, al coartar a una persona, no es que coartaron al presidente de los Estados Unidos, eso no me preocupó tanto como que coartaron a una persona. Lo que yo pienso es que esto abrió el debate que se ha debido dar hace mucho tiempo, por cierto, en que tiene que haber unas normas éticas mínimas de todas estas redes, donde quizás discutidas en la ONU, por poner un organismo multilateral, donde estas puedan ser discutidas y la ética tenga unas normas éticas a las cuales atenernos, tanto ellos como empresa, como nosotros como usuarios. Orlando, pero disculpa que te interrumpa, porque es que es verdad que se interrumpió, digamos, o se censuró a Donald Trump como figura, pero no es cualquier figura, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, el farol de la, digamos, del ejemplo de la libertad, de la democracia, y con esa narrativa, su política exterior, intervino Panamá, intervino Chile, intervino, digamos, en República Guatemala, Dominicana, Nicaragua, El Nicaragua, Salvador. diferentes países diciendo en pro de la democracia, pero es al presidente de los Estados Unidos al que está censurando. Eso no, digamos, le baja tenor al poder de lo que es el presidente de los Estados Unidos. No, y realmente el foco, lo que a mí me preocupa es que haya sido, le coartaron la libertad a una persona. Porque, ¿qué sucede? La línea es extremadamente delgada y sientan un precedente. Y si esta discusión sobre las normas éticas de funcionamiento de estas empresas y la relación que tienen con sus usuarios no se aclara, el día de mañana, Raniero Gazzoni pone un post en Facebook o un Twitter o en Instagram con una opinión personal de él perfectamente válida. Yo pudiera estar en contra o no compartirla, pero perfectamente válida. Pero a esa empresa no le gustó y te quitan la publicación. Entonces eso puede comenzar a pasar con cualquier persona y eso es supremamente grave. Que sienten el precedente, lo sentaron con una vara muy alta porque se fueron al presidente de los Estados Unidos, digamos a uno de los hombres más poderosos del mundo, le coartaron su libertad de expresión. ¿Qué va a suceder con nosotros? Repito, si no se llega a un acuerdo de normas éticas de cómo funcionar. Fíjate que en Democracia Infectada creemos en la libertad de cada individuo y en cada uno de los que nos escuchan en este momento tiene la posibilidad de seguir a quien le gusta o a quien quiere ver qué opina, de compartir, digamos, ese contenido de valor que uno quiere agregar a sus redes sociales y de bloquear a quien definitivamente no nos aporta nada. Ese es el juego que vamos a tener ahora, Orlando, preparado con tu shot de tequila, porque tienes que responder a las siguientes preguntas. A ver, ¿a quién sigues, con quién compartes y a quién bloqueas? Wow. A ver, Lance. Empecemos con el más fácil, a ver si te es sencillo seguir. A ver, entre Hugo Rafael Chávez Frías, entre Lula da Silva y Rafael Correa. ¿A quién sigues, con quién compartes y a quién bloqueas?
Sigo a Hugo Chávez porque Hugo Chávez. sigo a Hugo Sí, Chávez porque hay que tener la visión general de las cosas y Hugo Chávez tenía una característica, él decía todo lo que iba a hacer, lo que nunca decía era cuándo lo iba a hacer. Entonces, me parece que hay que seguir a Hugo Chávez. Comparto con Lula hay que aprender mucho de lo que hizo con sus programas sociales, aunque después probablemente el partido se corrompió, él se desvió del camino original, pero me parece que hay mucho que aprender de Lula. Y si tengo que bloquear a alguien, pues bloquearía a Rafael Correa. La verdad que no está fácil la decisión, eh, pero bueno, así lo dejo, para no complejizar demasiado la cosa. El juego es perverso porque te encasilla de tal manera que no hay manera de dar una respuesta cómoda para uno. por eso, para que pueda responder sin problema y sin tapujo, para que salga así natural. Porque la pregunta que viene no es nada fácil. ¿A quién sigues, con quién compartes y a quién bloqueas entre Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales y Daniel Ortega? Siguiente pregunta, ¿se puede? Un shot, Orlando, no. Orlando, vamos, un shot. Porque está, a ver, es Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales y Daniel Ortega. Está fácil, Orlando. Yo sé que tú puedes ver mucho más Mira, allá, a ver. yo seguiría a López Obrador, compartiría con Evo. ¿Qué compartirías con Evo? A ver, déjame tomarme un trago porque eso es muy fuerte para mí. Mira, el que su candidato haya ganado la elección después de todo lo que pasó con Evo Morales, que quiso eternizarse en el poder, que violó la Constitución, bla, 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 significa que algo bueno hizo Evo Morales, que todavía, a pesar de haber pasado más de un año, la gente le vota a su partido. Entonces, eso es un caso que hay que estudiar. Y a Daniel Ortega, la verdad es que no tengo nada que ver con Daniel Ortega, no me interesa, lo bloqueo, adiós, fuera. Ok, vamos al siguiente. No es nada fácil esta elección. ¿A quién sigues y a quién compartes y con quién bloqueas entre Mussolini, Joseph Stalin y Adolf Hitler? Wow, hay que seguir a Hitler. Hay que seguir a Hitler porque definitivamente las barbaridades que hizo tuvieron un impacto casi que global, ¿no? Y es peligrosísimo que eso se pudiera repetir. Entonces hay que seguirlo para estar pendiente de cómo va su progreso o cómo encontrar la manera de bloquear y sacarlo de la escena pública. Compartiría con Stalin. De Stalin hay que estudiar cómo accedió al poder, cómo se mantuvo en el poder a pesar del baño de sangre que ocasionó, de que mató a millones y millones de personas de hambre de su propio pueblo. O sea, la Y además, frialdad. adversarios, además. Claro, que fueron amigos de él y después se transformaron en adversarios. Entonces, yo creo que compartiría con él y bloqueo a Mussolini, que me parece que no ha sido tan trascendente, afortunadamente, y el fascismo, aunque se usa ideológicamente y aunque se menciona y se usa la palabra, la verdad es que en el fondo no creo que haya tenido un impacto tan grande en la humanidad como lo tuvo Hitler y como lo tuvo Stalin. Vámonos a la Unión Europea, Orlando. Entre Angela Merkel, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. ¿A quién sigues, a quién compartes y a quién bloqueas? Sigo a Angela Merkel. No, sigo a Angela Merkel. Definitivamente tenemos mucho que aprender de ella. Además es un personaje con unas particularidades excepcionales. Compartiría con Macron, que fue un fenómeno electoral
y que le ha tocado un momento muy difícil como a todos los gobernantes con esto de la pandemia. Bueno, y si el juego es perverso y te obliga a bloquear a alguien, bloquearía a Pedro Sánchez, aunque la verdad no. De hecho, lo sigo en las redes, pues, para saber qué hace. Pero de acuerdo al juego, si me toca bloquear, bloquearía a él. Me parece que Macron y Merkel aportan muchísimo más. Ok, vamos a ver si este es más fácil para ti. Entre Xi Jinping, Kim Jong-un y Nicolás Maduro. ¿A quién sigues, a quién compartes y a quién bloquearía? Sigo a Xi Jinping. Me parece que hay que aprender de él y de todo el sistema y de cómo se han venido metiendo en el mundo y se han venido adueñando del mundo. ¿Con quién compartes? Porque ahí me estás dejando a Xi Jinping y a Nicolás Maduro. ¿Con quién No, compartes de los dos? bloqueo a los otros dos. No hay manera de que yo Tienes que tomarte un tequila, Orlando, por favor. Un me tomo tequila. el tequila y me tomo dos tequilas, pero no bloqueado los dos. No hay manera.